Estimados estudiantes, muy buenos días. Iniciamos la semana 9 y para esta semana la tarea consiste en presentar la aplicación del resumen como estrategia de fuente para la tarea 2. Si ustedes revisan en su plataforma de UTP más Class, en el tema 1, van a encontrar la consigna y las fuentes. Ingresan a las fuentes y aquí van a ver 6 textos que deberán leer con mucho detenimiento y aplicar las estrategias para desarrollar el resumen. Y también verán 2 fuentes audiovisuales. Luego tienen aquí la consigna. Aquí está la consigna. Y en la plataforma de UTP más Class te presenta este formato. Sin embargo, yo por anuncios les estoy enviando un formato mucho más exacto que les solicitaría se ciñan a él. Y aquí se los presento. Este es el formato que deberemos presentar para desarrollar el análisis de la información con la estrategia de resumen para la tarea académica 2. Pero antes de indicar qué es lo que vamos a hacer en la tarea académica 2, debemos tener en cuenta qué nos pide, cuál es la consigna que deberemos más adelante presentar. Y esta es: redacta un texto argumentativo de 4 párrafos, ¿no? Ya no 3, 4 párrafos. Un párrafo de introducción y 2 de desarrollo en los que se utilice la estrategia de generalización que se trabajó en la unidad 2 y la estrategia de definición que se trabajó al inicio de esta unidad. Y finalmente el último párrafo de cierre. Teniendo en cuenta esta indicación es que nosotros vamos a aplicar la estrategia del resumen, resumiendo información de las fuentes que se te ha proporcionado en la plataforma o también información de otras fuentes que tú puedes buscar de manera independiente. Cabe resaltar que en esta ocasión se puede trabajar hasta con 4 integrantes por grupo. Entonces, esta es la consigna, esta es la controversia que se presenta para esta tarea. ¿Crees que la regulación de contenido en redes sociales es una medida que permite salvaguardar la integridad de los usuarios? Esta tarea nos va a permitir presentar resúmenes de las fuentes leídas que luego vamos a utilizar para presentar el esquema y presentar la redacción preliminar. Entonces, una vez que usted ha leído las fuentes, va a resumir. Y para resumir, primero tiene que establecer la tesis. Recomiendo, estimados estudiantes, que antes de formular la tesis, usted haga una lectura profunda de las fuentes que se proporcionan. Entonces, le doy como ejemplo esta tesis. Esta es una tesis que yo he formulado. Recuerdan que la tesis es una respuesta afirmativa o negativa a la controversia. Entonces, para este ejemplo, yo digo, sí considero, ¿no? O puede ser sí creo también, que la regulación de las redes sociales es una medida que permite salvaguardar la integridad de los usuarios. Recuerden que la tesis es una afirmación, una respuesta bastante clara con relación a la controversia. Y en esta tarea nos piden 2 argumentos. Los argumentos para nuestro curso son oraciones concretas, simples o complejas, que luego me van a permitir fundamentar con fuentes. Me piden 2 argumentos y el primer argumento está dedicado a la estrategia de generalización. Y yo he escrito este argumento: la libertad de decisión política del usuario se ve manipulada o influenciada por las redes sociales. O sea, sí considero que la regulación, ¿no? ¿Por qué? Y aquí establezco mi argumento. Fíjense que es un argumento corto, conciso, en una oración. Y luego presento el segundo argumento que yo voy a utilizar para
El segundo argumento lo voy a desarrollar con la estrategia de definición. Y para esta estrategia, yo formulo la siguiente argumentación. Se necesita establecer una normativa que proteja el uso de los datos personales que se presentan en las redes sociales. De esta manera yo voy a presentar dos razones. Las razones son los argumentos. ¿Argumentos a qué? A la tesis. Yo digo que sí considero que la regulación de las redes sociales es una medida que permite salvaguardar la integridad de los usuarios. Sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la libertad de decisión política del usuario se ve manipulada o influenciada por las redes sociales. ¿Por qué? Porque se necesita establecer una normativa que protege el uso de los datos personales que se presentan en las redes sociales. Una vez que he establecido estos dos argumentos, entonces ahora voy a empezar a buscar información. Y la primera información que nos piden es información que luego vamos a utilizar en el contexto. Por eso nos piden dos informaciones que contextualicen el tema. Y para contextualizar el tema, yo tengo que buscar datos que me presenten los dos lados de la controversia, el lado en contra y el lado a favor. Entonces, yo aquí he encontrado una primera información que me habla de que las redes sociales no necesitan regulación. Entonces, yo estoy en contra de la regulación. ¿Y por qué estoy en contra? Bueno, voy a detallar en mi resumen, ¿no? Porque las redes sociales permiten al individuo crear identidades en línea, porque permite la exploración de diferentes comunicaciones con personas con discapacidad, interactuar, infinidad de razones que ustedes también van a colocar. Y también no deben olvidarse de colocar la fuente, ¿no? Ahí está. En la otra información yo he encontrado datos en donde sí consideran que las redes sociales necesitan normativas que regulen su uso. Entonces, estoy a favor de la regulación de las redes sociales. ¿Y por qué estoy a favor? Por varias razones, porque de repente presentan información no verificable, porque hay opiniones sesgadas, porque los jóvenes que ante esas opiniones no saben discernir, no tienen fortaleza emocional, y así voy presentando varias razones por qué estoy a favor. Una vez que he terminado con estas dos informaciones, voy a pasar al siguiente. Aquí también me pide dos informaciones para sustentar el argumento 1, que es el argumento con la estrategia de generalización. ¿Te acuerdas? Estrategia de generalización. ¿Y por qué te pide dos argumentos? Porque la estrategia de generalización exige tener dos casos. Y de esos dos casos yo debo inferir una generalización. Por ejemplo, yo aquí he encontrado dos informaciones. Mi primera información me habla de los social bots. ¿Y qué son? Los social bots son perfiles que aparecen en las redes sociales y que presentan un aparente interés por algún tema, por algún personaje, y esto hace que las personas se interesen, aunque estos perfiles no existen, son perfiles automáticos, y de esa manera ponen en los medios periodísticos o lo ponen como viral unos temas que no necesariamente las personas en verdad necesitan. Por lo tanto, de esa manera las redes sociales no permiten que el ciudadano tome sus propias decisiones políticas, influye en su libertad de actuar. Y lo mismo sucede aquí con los instant articles, que son artículos falsos, que también son divulgados por las redes sociales, especialmente por Facebook, y al dar información falsa, las personas están convencidas de esa información, entonces no se toman decisiones políticas en base a la libertad, sino en base a verdades que no existen, verdades falsas. Por lo tanto, yo he inferido este argumento. No estoy de acuerdo con la regulación, porque la libertad de decisión
entonces yo tomo como argumento que la libertad de decisión del usuario se ve manipulada o influenciada. Entonces, sí estoy de acuerdo con la regulación de las redes sociales porque la libertad de decisión del usuario se ve manipulada o influenciada. Y para demostrar esto, como ya lo expliqué, presento dos casos. El caso de los social bots, que son perfiles que influyen en perfiles automáticos que influyen en las decisiones, en las preferencias de los usuarios, y por el otro los artículos falsos, instant articles, que también influyen en las decisiones políticas. Entonces, estas dos fuentes me permiten desarrollar el argumento de generalización. Y para eso pues presento aquí las fuentes también, los datos de dónde he sacado esa información, y lo mismo aquí. Finalmente, luego nos pide un argumento de una información para desarrollar el argumento 2, y el argumento 2 es la estrategia de definición. Y en la estrategia de definición yo debo definir un término que se encuentra dentro de mi argumento, pero en este caso ese término no va a ser motivo de fuente. Lo que yo voy a tener que buscar es fuentes que corroboran lo que yo estoy afirmando. En este caso, yo digo que sí estoy de acuerdo con la regulación de las redes sociales porque se necesita establecer una normativa que proteja el uso de los datos personales. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque se ha registrado en cada país más de 800.000 casos de usurpación de la identidad, porque las plataformas, ¿no?, inteligentes presentan, comparten nuestros nombres, nuestras preferencias, y de esa manera nosotros no tenemos control sobre los datos que ponemos. Entonces eso debe ser regulado, ¿no? Nuestros datos personales. Esa información yo la resumo y la presento, y obviamente también presento la fuente de donde he sacado ese dato. Con esta información, si yo la saco de manera clara, ordenada, precisa, muy acorde con los argumentos, entonces yo voy a estar preparado para presentar mi tarea académica 2. Va a ser mucho más sencillo. Cualquier duda, me escribe.